Ok. Baruch Hashem. Shalom a todas ustedes, amadas hermanas. Que bueno, ya estuvimos un ratito antes de empezar la grabación. Y bueno, sabemos que esto en el nombre del Señor se va a otorgar a cada una de nosotras, a todo el pueblo de Israel, al que esté ahorita conectada, la que lo va a ver después. Y bueno, se va a subir igual para YouTube, ustedes ya saben, el canal Siervos de Yehoshua, y también, bueno, se pasará a los grupos de WhatsApp de Prosigual Blanco y Facebook de Prosigual Blanco, al cual pues todas las que vean este video están invitadas. Bueno, este tema ya estaba desde antes previsto, pero no se había podido dar. Ya lo habíamos platicado algunas de nosotras, pero no se había podido concretar por una u otra razón. Los dones y los talentos. Primeramente tenemos que entender que esta es la organización que Dios hace en su cuerpo, donde Él es la cabeza, y el orden que Dios pone para que se lleve a cabo pues su voluntad, ¿no? Nosotros sabemos que necesitamos llevar el ejercicio de su voluntad, que es el amor, nuestro Dios, a través de cada una de nosotras. Nos vamos a ir, amadas hermanas, a Romanos 12. Vamos a leer todo Romanos. Ahora sí, la palabra que es la que nos santifica, es la que nos va a otorgar el entender el, el, el tema del día de hoy, ¿sí? Romanos 12. Lo leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me detengo ahí tantito porque no hay nada racional en cada uno de nosotros, sino lo racional lo da Dios a nosotros, ¿sí? Para ponerlo en práctica. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Igualmente, la renovación del entendimiento de cada uno de nosotros la hace Dios, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y completa. Perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que piensen de sí con cordura, sino que piensen de sí con cordura conforme a la medida de la fidelidad que Dios repartió a cada uno. De hecho, la hermana Gaby compartía este pasaje, que no tengamos más alto concepto de sí en la semana, lo compartió, porque cuando a nosotros se nos es dado algo, si nosotros no nos ponemos en la medida que Dios establece, ¿sí? En la cual repartió a cada uno, va a pasar que con respecto a las concupiscencias que cada uno de nosotros, con las que esté todavía peleando, sea, por ejemplo, el orgullo o la soberbia o la egolatría, si nosotros no podemos esa medida que Dios repartió, nos vamos a inflar, ¿sí? Vamos a pensar que algo depende de nosotros y por eso es que no debemos de tener ese concepto en nosotros más, ¿sí? Que el que se debe de tener, ¿sí? Porque va a suceder esto, nos vamos a inflar y cuando nosotros nos inflamos, cuando viene ese orgullo, esa soberbia, nos va a nublar el entendimiento para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y solamente vamos a querer hacer lo que nosotros pretendemos que es bueno o lo que percibimos que es bueno. Sigo leyendo. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Mashiach y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese
conforme a la medida de la fidelidad. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con solicitud. El que preside, con liberalidad. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, dice el Señor. Todo esto que ahorita acabamos de leer, la función que Dios nos da, lo vuelvo a repetir, va a ser a diferentes dones, pero siempre repartidos conforme a la medida que Dios nos va a otorgar a cada uno. Ahorita nos vuelve a hablar de medida. Hace rato otra vez nos volvió a hablar de la medida de Dios, ¿sí? La que pone Dios, no es la que nosotros pensemos que es. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el poder de Dios, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, en la vida para siempre con Él, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí simplemente en este cachito que nosotros acabamos de leer, nos está hablando del amor, que ese amor no puede ser fingido, ¿sí? Que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que honrarnos los unos a los otros, que no debemos de ser perezosos, que tenemos que estar siempre gozosos y fervientes en el poder de Dios, ¿sí? Para las necesidades de los santos. Ok, seguimos. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Igual lo vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándolos como a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el poder de Dios llama anatema a Yehoshua. Y nadie puede llamar a Yehoshua Señor, sino por medio del Ruach HaKodesh. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el poder es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del poder de Dios para provecho, porque a este le es dado por el poder la palabra de sabiduría. Nosotros hemos aprendido a través de este tiempo, amadas hermanas, que la sabiduría de Dios, la que es con respecto al Señor, es la corrección de Él. Para que nosotros podamos tener sabiduría, tenemos que haber tenido una corrección constante. Siempre Dios nos está corrigiendo. No podemos tener la sabiduría de Dios si no hay una corrección, porque ¿cómo nosotros vamos a saber cómo actuar si no hemos sido llevados a través de una corrección por Dios? Lo decíamos en la oración de la mañana, de la que se hace a las 6 de la mañana. Cuando logramos que las acciones y las emociones no dependan de esto, de nosotros, o sea, si nuestras emociones se logran dominar y ya estas acciones que nosotros llevamos a cabo no van de la mano con
con ser movidos por esas emociones y esos sentimientos, ahí es cuando nosotros entendemos que hemos sido corregidas y entonces la sabiduría de Dios se lleva a cabo, se lleva a la práctica. El deber ser, jamás, hermanas, y el ejercicio de la voluntad de Dios, si no se lleva así, sin tener temor a las adversidades, a las aflicciones, si no depende ya de lo que acabo de decir, de las emociones y de los sentimientos, es ahí cuando entonces nosotros sabemos que hay sabiduría de Dios en nuestras vidas. Solamente así. Dice, porque te es dada por el poder de Dios la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia. ¿Alguna de ustedes sabe cuál es la palabra de ciencia o el don que se otorga a través de este pasaje que nos dice el don de ciencia? ¿Sabe alguna de ustedes qué es? Conocimiento o enseñanza. Ah, no, yo no. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje de Ananías y Zafira? Sí, señora. Sí. Ok. El conocimiento bueno, el don de ciencia es el conocimiento de algo específico que está oculto. Ejemplo, Ananías y Zafira, ¿sí? Ujú. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo ahí, ¿sí? Esto estaba oculto, pero el poder de Dios, a través de este don, ¿sí? Hizo que los hermanos en ese momento supieran el engaño que se había dado, ¿sí? Eh, Esto es ciencia. Ese es el conocimiento de algo específico. En este caso, ellos supieron lo que ocurrió por este don, por el don de ciencia. Es algo que está oculto, pero solamente es revelado a través de Dios para saber lo que está ocurriendo. Y el ejemplo mejor que podemos tener es el de Ananías y Zafira, ¿sí? Para que ustedes sepan lo que es el don de ciencia, porque solamente lo leemos, pero no sabemos qué significa, ¿sí? Ok, sigo leyendo. La palabra ángel. A otro, estoy en el versículo 9, a otro la fidelidad por el mismo poder y a otro el don de sanidades por el mismo poder, a otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritus. Ahí me detengo tantito también, porque para muchos han malinterpretado, ¿sí? Por las malas enseñanzas, ¿sí? Que han recibido, que el discernimiento de espíritus es el poder ver fantasmas, el poder ver espíritus inmundos, el poder ver todo este tipo de cosas. Y no es así. El discernimiento aquí en lugar de espíritus, pónganle mentes, mente, ¿sí? Mente o ánimo. El que nosotros podamos saber la mente o el ánimo de las personas. ¿Con qué espíritu viene? No sé si aquí, bueno, aquí en México se utiliza mucho, viene con un espíritu, aquí decimos fregativo, o sea, que está duro y duro, machacándote la existencia. Aquí en México así le decimos, ¿no? Viene con un espíritu fregativo, ¿no? Ese podría ser más o menos un ejemplo en pequeño de lo que trato de dar a entender. Discernimiento de ánimo o de la mente con la que viene alguien hacia nosotros, ¿sí? O con la que se hace manifiesto su carácter, eso es lo que el Señor nos está diciendo. No que veamos fantasmas y que veamos demonios y que veamos ese tipo de cosas, no, no, no. Aquí nos está diciendo que este don de discernimiento, perdón, es para que nosotros entendamos las intenciones con las que alguien viene. ¿Sí? Sigo leyendo. A otro, diversos géneros de lenguas.
don de lenguas o interpretación de ellas. Y también me vuelvo a detener. No es como en el cristianismo lo siguen enseñando aún, porque todavía no les ha sido revelado, ¿sí? No es de hablar que no se entienda. No, eso no. Aquí nos está diciendo diferentes idiomas, porque cuando hoy ya estamos a un día y me goza que este tema se esté dando anticipado a Shavuot, ¿sí? Porque nada es casualidad, todo viene así, hermano, concatenado, todo viene de Dios para su pueblo, para que entendamos muchas cosas, hermanas, y que si en algún momento en las oraciones pedimos y rogamos, hoy aprovechemos el que cuando vengamos ante el Señor a hacer tefilá, antes de que se presente el día, eh, anhelemos los dones del Ruach HaKodesh. Hoy pidamos y anhelemos con todo nuestro ser esto, los dones y los talentos otorgados por el Creador para seguir organizando nuestras vidas y poniendo orden en ellas para su servicio, porque al fin de cuentas es para ello todo esto que el Señor hace. Así que esto de las lenguas, tanto de interpretación como el hablarlas, es para que en aquel tiempo que se posó el Ruach HaKodesh en los hermanos que estaban celebrando Shavuot, ¿verdad? O Pentecostés, como algunos de ustedes lo conocen, se les dio esto precisamente, ese don para ir a llevar las buenas nuevas, ¿sí? Del que es bueno, del Evangelio, a las naciones, ¿sí? Y hubo hermanos que tenían el don de la interpretación, que unos no sabían qué decían. Por ejemplo, yo que no sé francés, ni alemán, ni ruso, si alguien está predicando en ese idioma, alguien que sabe ese idioma me va a decir, ah, es que él está diciendo que Cristo es la salvación, el camino y la vida. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? Yo no tengo ese don, pero habrá hermanos que sí lo tengan, ¿sí? Y van a predicar por con ese mismo don. Sigo leyendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo poder, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también Mashiach, Cristo, porque por un solo poder fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber del mismo poder. Además, el cuerpo no es uno solo, o sea, un miembro, sino son muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No es del cuerpo? Por eso no será de ahí, dice, por eso no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? Aún así, ¿no es del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Me detengo ahí también. Es necesario, hermanas, que entendamos que no podemos decir no le necesito. Aquí nos está dando un ejemplo de lo que el ojo puede decir, o sea, un miembro en específico, ¿no? O una oreja o un oído. Aquí dice, no le puede decir el oído al ojo, no te necesito, ¿sí? Uno de los miembros o cada miembro de nosotros no podemos decir que no necesitamos de otro hermano. Es lo que nos está tratando de explicar con este sentido del ojo, de la mano, de la oreja, del pie. No podemos decir, ayer platicaba con una de ustedes y me decía que estaba enferma. Y le decía yo,
Y por eso no había estado yo en la oración durante una semana porque estuve enferma. Hermana, ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué no nos dice qué es lo que usted está pasando? No, mi hermana, ¿para qué les digo esto? No, eso es un ejemplo de lo que ahorita estamos leyendo. No puede decir usted, no les necesito. ¿Para qué les digo? No, es que todos nos necesitamos. Un ojo no le puede decir al pie, no te necesito, porque en realidad sí nos necesitamos unos a otros. Y sigo leyendo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en su cuerpo, porque Él así lo quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Por eso empecé con la palabra organización y orden. Dios sigue organizando a su cuerpo. Porque si tenemos alguno de estos pensamientos, ¿sí? De que no nos necesitamos unos a otros, su palabra del Señor viene y nos organiza, nos pone un orden aquí en nuestra mente para entender lo que Él quiso decir, ¿sí? Y vuelvo a repetir, y no lo que nosotros nos pretendamos pensar que así es o que así debe de ser, ¿sí? Porque los que nosotros son menos decorosos no tienen ese, dice, a ver, vuelvo a reír, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Ay, hermana, pues es que ¿para qué les digo? Para esto, precisamente para esto, para que nos preocupemos de lo que le pasa al otro, porque entonces el ojo tendría que estar fuera del cuerpo, porque entonces tendría que no pertenecer al mismo cuerpo para que la mano no sobara al ojo si el ojo se duele. ¿Están de acuerdo? Porque entonces tendrían que estar separados de un mismo cuerpo, porque al caso si el pie se duele, la mano no va y le soba. Sí, para eso Dios así nos puso, amadas hermanas, para que nos preocupemos los unos por los otros. Y creo que lo hemos dejado de hacer. Sigo leyendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo del Señor. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente empieza a hablar. Apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos los que hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? Tampoco. ¿Hablan todos lengua? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente, dice el Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios le otorgó en particular. No todos tenemos lo mismo. Por eso decía, cuando estábamos atrás cuando todavía no nos conectábamos,
Hay ocasiones que las hermanas se les hace diferente algo que se comparte o esto que se está haciendo de la oración o esto que se está compartiendo. Quieren otra cosa. No sé si por el ego, no sé si por orgullo, no sé qué esté pasando distorsionado en su mente, que no estén su mente direccionada en las cosas del Señor, que no les haya sido todavía otorgado el ver que todo esto que se hace no es para inflarnos, sino lo que estamos leyendo es para ayudarnos. Todo lo que hemos estado leyendo es para edificar el cuerpo, para ayudarnos unos a otros, no para inflarnos nosotros mismos. Por eso Dios constituyó todo esto como así lo estamos leyendo, no para pensar por nosotros mismos. Hoy ya no podemos hacer eso. Hoy tenemos que pensar como piensa Dios. Por eso dice que tenemos la mente de Mashiach. Dios no solamente vino a darnos el más grande ejemplo de servir, ¿sí? Sino a darse. Y ese ejemplo de que Él se dio y se despojó, es darnos ejemplo de que tenemos que despojarnos del yo. Si tenemos ese complejo del yo, ¿sí? Del yo esto, yo lo otro, no. Y yo lo tuve. Aquí está una que siempre les habla de lo que yo viví y yo pasé. Yo era yo quiero, yo hago, yo esto, yo lo... No, esto te habla de un ego, ¿sí? Bendito el Todopoderoso que el Señor tuvo a bien pulirme, ¿sí? Y hacerme ver todo esto para que no me inflara más de lo que yo tenía ahí puesto. No se trata de nosotras, no se trata de uno mismo, se trata de varios miembros, de que todos estamos así como Dios nos estableció y nos puso para ayudarnos, para preocuparnos los unos por los otros, para hacer cada uno lo que Dios dispuso a bien en cada uno de nosotros, para beneficio de su cuerpo, donde Él es la cabeza. ¿Sí? Así que si alguien está pasando por esto, le invito a que se ponga delante del Señor, amada hermana, en oración, amado hermano, para que se despoje, como el ejemplo que nos dio el Señor, que se despojó de toda su plenitud, ¿sí? Y vino a semejanza de siervo. Despojémonos del yo, despojémonos de ese ego, de esa soberbia, de ese orgullo, que solamente queremos aprender la escritura para inflar ese ego, para tratar de que todos vean que sabemos mucho. No sabemos nada, amadas hermanas. Diario, Dios nos enseña algo y seguimos aprendiendo. Y no, primeramente, para ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestros hogares, y después nos manda a exhibirlo afuera. Vamos a otro pasaje. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Igual lo vamos a leer. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que acabamos de decir, el despojarnos y el morir al yo diariamente. Diariamente hay algo del que nos tenemos que despojar. La semana pasada vimos, estuvimos así también por Zoom y se nos otorgó el entender acerca de la sujeción, lo que era el velo y lo que hablamos, ¿sí o no? Y no me vayan a decir que no aprendieron. Sí aprendieron. ¿Y a poco no se despojaron de algo? Claro que sí. Y hoy este aprendizaje es despojarnos de otra cosa. Estamos a nada, estamos dentro de un santo día donde Dios santifica a su pueblo, que es el Shabbat.
hoy es Shabbat. Y dentro de unas horas entraremos a Shavuot, ¿sí? Donde Dios manifestó sus promesas en el monte Sinaí y donde trajo el Ruach HaKodesh a su pueblo. ¿Saben de cuántas cosas hermosas estamos por estar en esta cita, por llevarlas a cabo en nuestras vidas, más hermanas? Esto es hermoso y vuelvo a decir, no es casualidad. Esta parashá que tocó en esta semana, que es la de Nazó, levanta la cabeza, ¿sí? El Señor te trae a levantarte con una carga, ¿sí? Esto no es fácil. El servir no es fácil, hermanas, y no cualquiera lo puede hacer si no es dirigido por Dios, si no trae el poder de Dios. Y así como dice Primera de Pedro, eh, em, armaos con este pensamiento, el pensamiento de Dios, que hace morir la carne, ¿sí? Para no vivir este tiempo que nos resta en este mundo en la carne, con las concupiscencias, y no conforme a la voluntad de Dios. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles y a la carne, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatrías abominables. A estos les parece cosa extraña que vosotros ya no corran en el mismo desenfreno y disolución que ultrajan. Pero ellos darán cuentas que están preparados para juzgar a vivos y a muertos, porque por esto también ha sido predicada la palabra del que es bueno, el Evangelio, el poder de Dios para todo aquel que exhibe la fidelidad del Señor, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero que vivan según Dios por su poder. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Así ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable con las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios les da, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que tener por entendido, amadas hermanas, que lo que hemos recibido, todo esto que ahorita el Señor nos otorgó leer y percibir y entender, lo que hemos recibido es por gracia. Nada de lo que hacemos es por méritos propios, ni por virtudes que tengamos, ni por esfuerzos humanos, ni por nada que provenga de nosotros. Todo es un don del Señor. La vez pasada que comentamos nada más así acerca de los talentos son algo que sí, probablemente sí se hereda, sí se hereda. Hay papás que fueron músicos, ¿sí? Y viene eso en nuestra familia, ¿sí? Y pues los hijos o hasta los nietos o los bisnietos, todos son músicos, ¿sí? Los talentos también tienen que ver con la creatividad. No hace mucho pasamos la parasha donde al hacerse el tabernáculo, Dios le otorgó a Bezalel y a Oliab en Éxodo 31, 2, 5 la creatividad para hacer diferentes cosas, ¿sí? Para el tabernáculo del Señor. Así que esto también es dado por Dios. Los talentos también son otorgados por el Señor.
el animar, el exhortar, eh, el, el dar buenos consejos, el ayudar, el explicar con claridad. ¿Por qué lo digo? Porque así viene en la escritura. La creatividad, Éxodo 31, 2, 5. El animar, Deuteronomio 31, 1, 6. La oración, Hechos 10, del 1 al 12. El hacer amigos, Primera de Samuel 18, del 1 al 4. El dar buenos consejos conforme a la voluntad de Dios, Segunda de Samuel 17, 14. El ayudar, Hechos 9:39. Y ayer que terminaba de darle los últimos toques a este tema, que obviamente Dios me dirige, no es por mí, me salieron algunas lagrimitas en recordar a la hermana Dorcas. La semana pasada recordamos a esta, se me fue el nombre, a la hermana del esposo gruñón, se me fue el nombre. La que Abigail. Abigail, muchas gracias, hermano. Recordamos a Abigail la semana pasada. Pues hoy el Señor me llevó a recordar a Dorcas. Vamos a leer rapidísimo, Hechos 9:39. Hechos 9:39 para que veamos con respecto a los talentos. Estamos viendo que Dios otorgó, hermanas. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí están recordando porque Dorcas muere, pero la hermana Dorcas hacía estas vestimentas y las vendía con el talento que Dios le otorgó para los pobres. Ella hacía esto. Por eso es tan preocupante que no sepamos qué es lo que Dios nos otorgó para beneficio del pueblo. Todos los talentos, como el pueblo de Dios que Dios nos otorgó, como a Dorcas le otorgó, y ella hacía esto para venderlo y ayudar a las viudas y ayudar al huérfano y ayudar al necesitado. Nosotros tenemos muchas cosas que Dios nos otorgó, muchos talentos, hermanas, que Dios nos dio y que no estamos poniendo para el beneficio del que lo necesita. Que el que sabe hacer manualidades, pues hacer manualidades para ver si las vendemos y a ver qué hermano necesita de ayuda. Todo lo que es otorgado, amadas hermanas, esa capacidad, esa aptitud de la persona que se le otorga para hacer con facilidad, es igual para ayudar. Aquí este pasaje me vino a recordar a Dorcas. Ese talento que Dios le otorgó, lo hizo y lo puso para beneficiar al más necesitado. Así es que eso es un talento, el que Dios le dio a Dorcas, pero el ayudar es un don de lo alto. No cualquiera, amados hermanos, sabe ni servir ni ayudar para tristeza, ¿sí? Así que el explicar también la palabra con claridad también es talento otorgado por Dios. Nehemías 8:7-8. No a muchos tampoco, hermanas. Hoy con todo esto que el Señor nos está otorgando, el poner, el organizar nuestra vida, el organizar nuestra mente, el poner orden con cosas que no habíamos entendido, es precisamente para eso, para poder ponerlo por práctica. Hoy sabemos
todo lo que leímos ahorita, Dios puso maestros, profetas, pastores. Hoy muchos dicen tener el don de ser pastores y profetas, pero apóstoles y profetas, pero sabemos hoy que si lo que ellos dicen socava la honra del nombre precioso de nuestro Señor, haciendo lo que ellos pretenden que es como apóstoles o que es como profetas y va contrario a lo que Dios tiene por establecido en su palabra, sabemos que eso es mentira. Sabemos que en realidad ese don no viene de lo alto porque están socavando con las malas enseñanzas, con doctrinas adulteradas, el nombre de nuestro Señor. Y entonces por eso a veces el pueblo se ve descarriado, se ve disipado, porque no hay un ejemplo en esas personas con el supuesto don que tienen para edificación del pueblo. Es más, ni siquiera ayudan al propio pueblo. Decíamos hace como 15 días cuando se empezaron a dar ofrendas en el grupo en el que estamos para ayudar a las hermanas que así lo necesitaban, el Señor nos mostró que no estamos siendo buenas administradoras de los bienes que Dios nos ha otorgado. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo. Y entonces, si no estamos haciendo eso, estamos socavando la honra del Señor, porque por nuestra boca decimos quién es nuestro Dios, pero con el ejemplo estamos dando totalmente algo opuesto al que nos está viendo. Todo aquel que diga ser apóstol o maestro o profeta y que tiene el don de Dios en su vida, tiene que ser ejemplo a los que están a su alrededor. Primeramente a los de su hogar. Primeramente a los de su hogar. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo. Se despojó y vino a servir. Si nosotros decimos que tenemos ese don y ni siquiera podemos ayudar, ni siquiera servimos, ni siquiera nos estamos despojando para el que lo necesita, entonces, ¿dónde está lo que decimos creer? Ahí es donde se va a ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en el ejemplo, que así como Dios nos dio ejemplo, ¿sí? Así como yo soy santo, ustedes sean santos. A través de la palabra y de la oración, el Señor nos enseña que nos va santificando y nos va otorgando esto que estamos leyendo, sus dones y sus talentos, pero todo al servicio del pueblo, todo para lo que es la edificación de su pueblo. Entonces, estas personas, si no llevan a cabo lo que está escrito y socavan el nombre con su mal testimonio del nombre de Dios, bueno, el Señor tomará cuentas, ¿no? En aquel día. Vamos a leer Hebreos 13:7. Vamos casi terminando el tema, amadas hermanas. Hebreos 13:7. Dice, ¿ya lo tienen ahí? Dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitando la fidelidad. Ahí nos dice acordaos, ¿sí? En el hebreo, creo que es la palabra griega, ajá, dice recuerden, es darle prioridad a lo que están hablando sus guías acerca de la palabra de Dios. Aquí dice, acordaos, pero el recordar, el recuerden, es darle prioridad a lo que están hablando, considerando la palabra de Dios como resultado en su conducta. Porque así entonces van a imitar la emuná que han recibido.
Nadie, hermana, que no dé una buena conducta, ¿cómo alguien que no da una buena conducta puede ser digno de imitarse si va en contra de lo que Dios es? Por eso, Hebreos nos dice, tenemos que darle prioridad, amadas hermanas, amados hermanos, como creyentes que decimos ser, tenemos que ser guías hablando de la palabra y considerando el resultado de esa palabra en nuestras propias vidas, porque estamos siendo guías de otras personas. Entonces, definitivamente nuestra conducta tiene que imitar la conducta de Dios, la mente de Dios, la emuná, la fidelidad que hemos recibido de parte de Él. ¿Cómo decimos tener un don si nuestra conducta dice totalmente lo contrario? Y así nos están percibiendo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach, de Cristo. La medida es de Dios, la gracia es dada por Él y es conforme a la medida de Él, no conforme a lo que nosotros pretendemos que es, como muchos afuera piensan. Es la medida de Dios y nosotros tenemos que tener bien entendido que solamente es esa medida y más allá de lo que podamos pensar, ya es de nuestra cosecha. Eso ya no sirve. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, 1 y 2. Dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis todo con firmeza, tal como yo se los entregué. Pablo dice, sean imitadores. ¿Por qué? ¿Por qué él imita a Cristo? No que lo imiten a él. Como ser humano no, en la carne no. Él se guiaba por el Ruach HaKodesh. Y él imitaba al Señor. Primera de Corintios 4:16. Primera de Corintios 4:16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tienen de nosotros. Vuelvo a repetir. Esto es un ejemplo y el ejemplo y la medida nos las da el Señor para que los que nos oyen a nosotros, a los que estamos aquí, ¿sí? Hablando la palabra de Dios, vean el testimonio de la emuná en nuestras vidas, ¿sí? Al exhibirla con nuestra propia manera de hacerla, y entonces puedan ser imitadores de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vistes a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo en el poder de Dios. Otra vez nos habla de ser imitadores. Y en medio de la tribulación. ¿O acaso el Señor nos mostró en su mismo cuerpo todo lo que pasó y su boca estuvo cerrada? Él nos dice que aún a través de las tribulaciones confiemos y callemos. Y ahí, en medio de la tribulación, nos gocemos. Y eso no se nos da a muchos. Seamos imitadores del Señor
y de todos nuestros hermanos del primer siglo que sufrieron, de verdad sufrieron por el evangelio, por la palabra del que es bueno. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para toda buena obra. Y aquí dice, para toda buena obra del ministerio para la edificación de Cristo. Y esta palabra ya no la habían explicado. La palabra ahí, ministerio como tal, no es ministerio. Esta palabra también es, significa diaconía. Ahí, en lugar de ministerio, tiene que decir para la obra de la diaconía. Y la obra de la diaconía nos habla del servir. Así que los dones y los talentos se nos dan para servir. Marcos 10:45. Porque ni el heredero del reino vino a que le sirvieran, sino más bien vino a servir. Y para dar su vida por rescate de muchos. Marcos 9:3. Entonces Yehoshua se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esto es lo que más nos cuesta trabajo. El levantar la cabeza, como nos habla la parashá de esta semana, de este Shabbat, no es cualquier cosa. El servir, el que Dios te da y te y levanta tu cabeza para esta carga al servicio, no lo llevan mucho a cabo, hermanos. No estamos muy adecuados a ser los últimos. Queremos ser siempre los primeros en algo, ¿sí? Y ahí Dios nos está hablando, hay algo que estorba ahí, porque Él nos está diciendo, si alguno quiere ser el primero, sea el último, hasta el último. Yo recuerdo mucho y de verdad es que ese ejemplo del Señor, de verdad que en muchas cosas, cuando estábamos en la congregación, mi esposo les decía, a mí no me sirvan primero, o sea, no, no, hermano, no, a mí sírvanme hasta el último. Y él lavaba los trastes, y él lavaba, barría y trapeaba la congregación y barría afuera. ¿Pero para qué barres afuera, hermano? Ah, pues porque tendremos que ser ejemplo, ¿no? Se nos olvida. Y que para las primeras sillas en las congregaciones, no, es que esas primeras sillas son para el pastor y sus familias. Pues aquí el Señor te dice, si quieres ser el primero, tienes que ser el último y servidor de todos, porque Él es nuestro mayor ejemplo. Él, siendo el Dios del universo, se despojó y vino como siervo. Cuando Él le lavó los pies a Pedro, ¿qué dijo? No, Señor, no. Sabemos la implicación que tiene eso. Pero ellos también tenían que ver el ejemplo de su Señor para que entonces también aprendieran de Él. Cuando viene Pesaj y tenemos que agacharnos a lavarle los pies a alguien, no es humillación. Al contrario, amadas hermanas, eso nos enseña mucho. Nos enseña mucho. No es humillarnos. De hecho, cuando la Escritura habla de cuando Dios
hay algunas Biblias que dicen que Dios nos humilla para que seamos humillados, ¿sí? Pero el propósito de afligir o esa palabra humillar en el hebreo no es humillarte como la gente piensa, que la gente te va a pisar, ay, no, ese Dios malvado que quiere humillarte. No, esto no tiene nada que ver. El propósito de esa palabra humillarte o afligirte en el hebreo significa o tiene la intención de corregirnos. Necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos, hermanas. Ahí es cuando vamos a necesitar esa corrección para poder entonces decir, no quiero ser el primero, quiero ser el último. Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan a su Señor con el fervor que da el Ruach HaKodesh, el Espíritu, el poder de Dios. Esta palabra diligente significa cumplir los compromisos, ser responsables, ser cuidadosos, ser entusiastas, estar dispuestos, ser eficientes, ser eficaces en la obra del Señor. Así que Dios nos está diciendo, nunca dejen, si no ponemos la palabra diligentes, podemos decir, nunca dejen de ser responsables, nunca dejen de tener un compromiso en mi palabra, nunca dejen de cumplir, nunca dejen de ser cuidadosos, nunca dejen de ser entusiastas, nunca dejen de estar dispuestos, nunca dejen de animar, nunca dejen de ser eficientes, nunca dejen de ser eficaces. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el poder de Dios. Y termino, amadas hermanas. Juan 12:26. Quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí estarán a mis siervos, a quien me sirva mi Padre, mi Abba, la plenitud de todas las cosas, le honrará. Así que todo aquel, amados hermanos, que quiera servir al Señor, nos tenemos que negar. Porque el servir, tenemos el ejemplo del Señor para venir a dar los dones y los talentos, amadas hermanas, que el Señor ha otorgado, son a favor del pueblo. Los frutos del Señor, porque ese es otro pasaje, Gálatas 5:22, que no lo voy a dejar de decir. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Ruach, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Este fruto, amadas hermanas, con varias manifestaciones de nuestro carácter, son la evidencia del poder de Dios en nosotros. Y los dones son las manifestaciones del poder del Señor
para la edificación de la iglesia. Así es que talentos y dones son para otorgar lo que Dios nos ha dado al servicio del cuerpo del Señor. Y los frutos del Señor son las manifestaciones y la evidencia de que Dios, de que el poder de Dios habita en nosotros. Así que hoy, de lo que hemos hablado, si no encontramos algo que Dios nos quiere dar, que no tenemos aún, es buen tiempo. Cuando entremos hoy a Shavuot, recordemos que ahí cuando se derramó el Ruach HaKodesh, fueron otorgados estos dones. Pidamos al Todopoderoso que nos sean otorgados, amadas hermanas, estos hermosos y maravillosos dones para poder ser ejemplo, como Él fue ejemplo para nosotros. Así que, bueno, pues me despido y espero que Dios llene de fidelidad, que Dios llene de emuná cada obra en cada una de ustedes, que sea manifestada con su poder. Me despido de ustedes y agradezco este momento. Que el Eterno las bendiga.